Buenos días. Es un gusto poder tener de nuevo ese tiempo en el cual podemos adorar a Dios. Un tiempo en el cual podemos unirnos en el mismo sentir de alabanza a ese Dios vivo y verdadero que nos sostiene hasta el día de hoy. Así que a ti que nos acompañas en esta mañana, te damos la bienvenida. Como siempre, a nombre de la Iglesia Emmanuel de Jiutepec, Morelos, es un gusto que puedas ser partícipe de ese tiempo juntamente con nosotros. Y que además de glorificar a Dios, también sea un tiempo edificante para tu vida en el cual la palabra también de nuestro Padre hable a cada uno de nosotros en este día. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 146. Alabo alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Ese Dios que ha creado todo, ese Dios que guarda, que libra, ese Dios que reina para siempre, es el Dios al cual adoramos el día de hoy. Y te invito a que oremos, que dispongamos este tiempo y lo ofrezcamos a Dios como un tiempo de ofrenda para alabanza a Él. Te agradecemos, Padre, porque nos das la bendición de poder estar una vez más en este tiempo de adoración a ti. Gracias por guardar nuestras vidas, por sostenernos a lo largo de una semana más. Gracias porque de diferentes maneras has mostrado tu amor, tu misericordia para con nosotros. Y hoy, oh Dios, venimos para adorarte. Hemos apartado, Señor, este tiempo, en el que cada uno desde su hogar nos disponemos para unirnos, oh Dios, en el mismo sentido de adoración a ti. Por lo cual ofrecemos este tiempo para tu gloria. Rogamos que por tu Espíritu Santo seas tú, Señor, quien perfeccione nuestra alabanza para que sea agradable delante de ti. Te reconocemos como el único Dios vivo y verdadero, el Salvador de nuestras vidas, el único que es digno de toda honra y toda gloria. Por eso, Señor, es que queremos glorificarte.
Gracias porque podemos confiar en tus promesas de que tú nos escuchas. Rogamos, oh Dios, que nos des esa certeza en nuestro corazón y que al hacerlo podamos realmente saber y estar conscientes de que te glorificamos. A ti, Señor, ofrecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, cantar es una de las formas en las cuales alabamos a nuestro Dios. Y en nuestra lectura de la Biblia, en esta semana hemos iniciado con el libro de los Salmos. Esos poemas, esas oraciones, esos cantos del pueblo judío en la antigüedad. Varios de ellos hoy día todavía musicalizados, aunque de manera distinta como los judíos solían cantarlos. Hoy, en ese tenor también de estar en la lectura de los salmos, adoremos a Dios entonando algunos de estos salmos para la gloria de Él, pero que también cada canto y lo que estos salmos expresan hablen a nuestro corazón y dejen enseñanza también a nuestra vida.
Hemos adorado a Dios a través del canto. Vengamos ahora también delante de Él a través de la oración. El Salmo 146 que leíamos al inicio, entre otras de las palabras que contiene, encontramos las siguientes. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Vivimos hoy por hoy tiempos difíciles, con diferentes crisis, cada uno de nosotros, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, especialmente en cuestiones de salud. Algunos han estado atravesando por situaciones bastante complicadas por la pandemia que hoy estamos viviendo. Gracias a Dios, varios han estado restableciéndose. Pero también tenemos que admitir que varios han perdido la vida. Han quedado familias con menos integrantes. Es tiempo para que oremos a Dios. Pidamos por nuestras familias, pidamos por nuestros amigos, por nuestros conocidos, pidamos por los compañeros de trabajo, pidamos por la sociedad en general en medio de toda esta crisis, rogando a Dios que Él sea quien sostenga, quien guíe, quien cuide, quien haga también su voluntad en nuestras vidas. Te invito para que tomes un momento ahí en casa y nos unamos en esta oración. Pide a Dios de manera específica por esas personas que tú conoces, sabes incluso el nombre de ellos. Ruega a Dios de manera específica por cada uno de ellos, implorando a Dios que su cuidado y su misericordia sea en sus vidas. Nuestro Dios, en esta hora venimos delante de ti, sabiendo que eres un Dios de poder, un Dios de misericordia, pero también sabiendo que eres un Dios que tiene planes perfectos dentro de toda tu creación. En esa seguridad venimos delante de ti, para implorar, oh Dios, tu misericordia para con nosotros y con aquellos que nos rodean. Tú sabes bien, Señor, lo que está ocurriendo en nuestros días, especialmente en los temas de salud. Sabes, Señor, de esta crisis que como nación, aún en todo el mundo estamos viviendo. Y todo lo que está trayendo también a nuestras vidas. Y queremos, oh Dios, en esta hora rogar a ti, de manera especial por aquellos que están enfermos por causa de esta pandemia. Suplicamos, oh Dios, que, según tu voluntad, actúes. Deseamos, Señor, que cada uno pueda ser librado de esas crisis de salud. Pero pedimos que más que nuestros deseos, se echa tu voluntad en nuestras vidas. Rogamos por aquellos que están atravesando por enfermedad, suplicando que tú seas quien guarde, quien dé fortaleza a cada cuerpo para poder restablecerse. Pero también, Señor, reconociendo tu soberanía, pedimos que más que nuestra voluntad, sea hecho, Señor, lo que tú deseas. Creemos que puedes librar, que tienes toda la facultad de hacerlo. Pero pedimos que por sobre todo sean tus planes los que se cumplan. Ponemos, Señor, en tus manos también a cada familia,
que ha perdido a alguno o a varios de sus seres amados, lo cual trae una crisis emocional, pero con ello también, Señor, pueden venir otras dificultades en cada hogar. Pedimos, oh Padre, que tú seas en esas familias, que brindes consuelo, que tu presencia se deje sentir, oh Dios, en sus vidas. Quienes por todo eso también están pasando por crisis económica, rogamos que tu provisión sea en sus vidas, de tal manera que haya también para cada una de sus necesidades materiales. Pedimos, oh Dios, por todo el personal que labora en los hospitales, para que tú también seas con ellos, que guardes también de sus vidas, de su salud. Rogamos desfortaleza física, desfortaleza anímica también, para poder realizar las labores que les corresponden en medio de toda esta situación que hoy estamos viviendo. Rogamos por las familias de ellos, para que también en tu bondad y de acuerdo a lo que tú tienes para cada uno, sus familias puedan ser también libradas de esta enfermedad que para muchos se está presentando de una manera crítica. Pedimos, oh Dios, para que tú seas quien siga guiando y cumpliendo tus planes. Y pedimos para que en medio, Señor, de toda esta vivencia, cada persona pueda ser llevada a buscarte. Que en medio de esta circunstancia de necesidad pueda ser el medio por el cual muchos sean movidos a reconciliarse contigo a través de Jesucristo. Sea la forma en que muchos puedan retomar también su caminar contigo de una manera más decidida y comprometida delante de ti. Ponemos, Señor, todo esto en tus manos, confiando de que tú harás lo que es mejor y cumplirás tus planes perfectos para cada uno de nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias por tu compañía en los tiempos difíciles. Gracias por tu provisión, que cada día podamos en fe seguir dependiendo de ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber glorificado a Dios con el canto, después de implorar a Él también por las circunstancias que vivimos, dispongámonos para escuchar también su voz. Que sea la palabra de Él que habla en nuestras vidas y de enseñanza también en esta hora. Hemos estado meditando desde Génesis y a lo largo de toda la Escritura. Y esta semana hemos iniciado nuestra lectura en el libro de los Salmos. Y vamos a estar durante algunos domingos meditando en esta parte de la Escritura. Vamos a estar dando algunas ideas generales del libro de los Salmos y meditando en algunos de ellos que dan enseñanza importante también a nuestra vida. Pensando un poquito en algunas ideas que nos sirven como antecedente también histórico para poder entender un poquito mejor todo lo que son los Salmos. Veamos un poquito acerca de su origen. Y en primer lugar, la cuestión de su nombre. Los hebreos, en sus escritos sagrados, ellos solían llamarles el Tihilim o cantos de alabanza. Eso sería la traducción en nuestro idioma. Y esto era para los hebreos. Así lo conocían ellos al conjunto de estos 150 salmos, cantos de alabanza a Dios. Algunos años después, cuando se comienza a conjuntar los escritos sagrados y entonces se forma una Biblia conocida como la Septuaginta, una traducción hecha en griego. Le pusieron entonces por nombre a este conjunto de escritos, a este conjunto de poemas, le comenzaron a llamar Salmoi.
Esta palabra tiene que ver también con cantos, pero también conlleva la idea, el pensamiento de tañir, y esto tiene que ver con el uso de los instrumentos de cuerdas. De tal forma que se le llamó de esta manera porque eran cantos también de alabanza, pero que estaban concebidos especialmente para ser acompañados con instrumentos de cuerdas. De ahí es que hoy los conocemos como los salmos. Hay diferentes personas en el sentido humano que fueron las personas que Dios usó para poder escribir estos salmos. Serían desde nuestra perspectiva humana los autores de estos 150 poemas que en su conjunto les llamamos salmos. Para tener un recuento, una idea de los diversos autores, mencionaremos que el que más escribió de ellos fue el rey David, teniendo cuando menos los registros que aparecen en los salmos, un total de 53 que escribiera el rey David. Además de él, Asaf, una de las personas encargadas de la liturgia desde los días de David, él escribió 12 de los 150 salmos. Tenemos también dentro de los autores a los hijos de Coré, también de aquellos que ministraban en los cultos del pueblo judío, y ellos aparecen registrados la autoría de 10 salmos. También Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David, escribió salmos, apareciendo escritos por él 2 de estos salmos. Los hijos, Elán y otro de los autores, Emán, ambos escribieron un salmo. Moisés también aparece con uno de estos salmos. Y finalmente aparecen 50 salmos como anónimos. No sabemos quién haya escrito, no hay registro alguno de quién escribió estos otros 50 salmos. De esta manera tenemos entonces la lista de los autores en perspectiva humana, aunque sabemos que el autor por excelencia es Dios, quien inspiró a estos personajes a escribir estos salmos con una diversidad de temas, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Entonces, estos son los salmos, los autores de los salmos, enumerados muy en lo general en esta ocasión. La estructura del libro de los Salmos. Quizás algunos han notado de que varias Biblias, diferentes ediciones hoy día, el libro de los Salmos llevan en varios segmentos un encabezado ahí que dice libro primero, libro segundo, etcétera, hasta el libro quinto. Todos estos 150 salmos se han estructurado en 5 pequeños libros o 5 pequeñas divisiones o grupos de todos estos poemas. Una de las características importantes es que cada uno de estos segmentos considerados libros concluyen con una expresión idéntica, estas 5 partes, con una expresión idéntica de alabanza a Dios, del reconocimiento de quién es ese Dios. Por ahora solamente mencionaremos cuáles son los salmos que abarca cada uno de estos libros. El libro primero comienza en el Salmo número 1, terminando con el número 41. El libro número 2 comienza con el Salmo 42 y continúa para concluir en el Salmo número 72. El libro tercero comienza con el Salmo 73, terminando en el 89. El libro cuarto comienza con el Salmo 90, terminando en el 106. Y finalmente el quinto libro, la quinta división de los Salmos, comienza con el 107 y concluye con el 150. Es de esta forma en que está estructurado todo este libro de los Salmos.
Aun cuando muchos conocemos de los salmos desde muchos años atrás, quizás algunos han tenido un acercamiento hacia la Biblia en tiempos muy recientes, pero una de las cosas que sí es bastante segura es que independientemente del tiempo que tengamos de contacto con la Biblia, de poder leerla, meditar de ella, de estar aprendiendo de ella, creo sin que temor a equivocarme, la mayoría siempre hemos leído parte de los salmos. E incluso hay algunos de ellos que suelen ser muy significativos para nuestras vidas. No solamente en lo personal, casi de manera universal hay algunos salmos que suelen ser bastante reconocidos, identificados por cualquier persona en su mayoría. Sin embargo, aunque es uno de los libros de la Biblia que muchos hemos leído, hemos aprendido de ellos, que con frecuencia mencionamos y que incluso identificamos algunos de manera muy especial, hemos de mencionar que aún con todo y eso hay algunos errores en nuestro acercamiento también al libro de los Salmos. Solamente mencionaré tres errores a veces en los que se suele incurrir cuando hablamos del libro de los Salmos. Los dos primeros no son tan trascendentes, pero sí quisiera mencionarlos si podemos evitarlos y referirnos a los salmos de una manera más adecuada, pues sería magnífico. Independientemente de ello, sí cabe aclarar que esos dos primeros errores a mencionar pues no son realmente algo tan grave en nuestro acercamiento a meditar, a leer los salmos. El tercer error, ese sí es más delicado, tenemos que replantear también la forma en que vemos, en que apreciamos, en que entendemos lo que son los salmos. El primero de los errores bastante común es la forma en la cual nos referimos a ellos. Y hay dos maneras de poder referirnos. Uno es en singular, llamando salmo, o la otra es en plural, cuando referimos a los salmos. Algunos suelen decir el Salmos 81, el Salmos 15. Hemos de mencionar que esa es una forma equivocada. Salmos solamente se usa para el plural. Cuando estamos hablando de el conjunto de los 150, entonces llamamos salmos. O cuando estamos aludiendo a 3, 4 de ellos, los salmos 5, 6, 7 y 8, por ejemplo, es cuando entonces se emplea el plural. Cuando nos referimos a uno solo, es un poema específico, es un salmo único, entonces tenemos que de manera más apropiada llamarle de manera singular el Salmo 15. El Salmo 24, el Salmo 100, el Salmo 150. Cuando nos referimos a uno en particular, deberíamos de manera más apropiada mencionarlo en la manera singular. El segundo error, igual no es grave esto, pero sí vale la pena poder entenderlo también, es que muchas veces se hace alusión a los salmos como se suele hacer en otros libros de la Biblia. Generalmente para poder ubicar cada segmento en los libros nos referimos a un capítulo y a un versículo. Muchos también cuando hablan de los salmos lo hacen de la misma manera y dicen el Salmo capítulo 35, el Salmo capítulo 115. Los salmos no son capítulos. Nos referimos a los demás libros con esa idea de capítulos, entendiendo que hay una continuidad, hay un seguimiento. El capítulo 2 tiene demasiado que ver con el 1 y nos va a anticipar lo que viene en el capítulo 3. De tal manera que hay una secuencia, por eso se les llama capítulos. El libro de los Salmos son poemas. Cada poema es uno, es completo. Los judíos solían cantarlos en su tiempo de culto a Dios.
Así que además de ser poemas, también podemos decir, son cantos, son canciones. De tal forma que es cada canto completo en sí mismo. De tal manera que entonces, aunque muchos de los salmos, su temática va relacionado uno con otro, pero es un poema, es un canto completo. Por eso no es lo más apropiado referirse a ellos por capítulos, sino en lugar de ello es más apropiado llamarles por números. Y entonces indicamos el Salmo número 30, el Salmo número 25, el Salmo número 86. Es la forma más adecuada de poder referirnos a ellos. Podemos entonces hablar de estos errores que a veces suelen ser un tanto comunes en algunos medios o con algunas personas. No son errores realmente trágicos, no son errores que de ellos dependa nuestra vida de ninguna manera, pero si podemos referirnos de manera más apropiada a ellos, vale la pena notar estas diferencias del singular y del plural y números en vez de capítulos. Hay un tercer error en nuestra apreciación de los salmos y este sí es más delicado. No voy a entrar en Honduras sobre ese tema en esta hora, pero lo menciono como uno de esos errores bastante comunes que a veces se suele tener cuando vemos los salmos. La manera en que los apreciamos, los valoramos, la forma en que los usamos. Esta parte sí es un poquito más delicada, este tercer error. Y hemos de decir entonces que debemos evitar caer en el error de ver a los salmos como una especie de amuletos. Muchos para ciertas circunstancias de la vida, ciertas necesidades, ciertas problemáticas, quizás algunos ahorita con estas situaciones críticas de salud que estamos viviendo, suelen ver a los salmos, pero con esa perspectiva como si fuera un amuleto, algo que va a dar suerte, algo que de ello dependiera y de algunos salmos en particular dependiera nuestro bienestar. De tal manera que independientemente de personas, quizás seas un lector asiduo de la Biblia o no, quizás seas una persona que ha creído en Jesucristo como tu Salvador o aún no le has reconocido como tal, pero muchas veces, independientemente de estas características, se suele usar los salmos como si fuesen un amuleto. Nos da la noticia de que alguien está enfermo de gravedad. Hay que leer el Salmo 23, hay que leer el Salmo 91. Incluso algunos tienen la costumbre de decir, bueno, tiene cierto problema, está pasando por cierta crisis, allí junto a su cabecera, déjale la Biblia abierta en tal salmo. Algunos por diferentes situaciones, quizás algo bastante agradable, salen de vacaciones, se queda la casa sola, algunos quizás por cuestiones familiares o cuestiones de trabajo, de repente tienen que salir y dejar los bienes materiales que Dios ha concedido y con el temor de que lleguen a sufrir algún daño, puedan ser asaltados, alguna situación por el estilo, no nos vamos a salir, pero vamos a dejar la Biblia allí en la mesa de la sala o en el comedor, o si hay alguna mesa cerca de la puerta, vamos a dejarlo ahí abierto en el Salmo 121. Prácticas como estas es a las que nos referimos cuando se suele usar el libro de los Salmos como una especie de amuleto, como si esto fuera el hecho prioritario que va a resolver ciertas situaciones de crisis de nuestras vidas. Esta parte sí es más delicada, porque los Salmos no es esa su finalidad. Ninguna parte de la Escritura es este su propósito. La idea de Dios al concedernos su palabra para tenerla a nuestro alcance es que podamos ser edificados, que cada porción que hay en la Escritura nutra nuestro ser y nos lleve también a conocer mejor a ese Dios y los planes que Él tiene también para nuestra vida. Ese tercer error
hay que tener mucho cuidado con él, en cómo usamos entonces los salmos. Algunos errores, 2 no son asuntos graves. El tercero, sí tenemos que replantearnos realmente cuál es nuestra apreciación, nuestro acercamiento al libro de los salmos. Hoy día, con la crisis que estamos viviendo, en lo personal he encontrado circulando por allí a través de las redes sociales de decir, hay que repetir el Salmo 91. Sí, está bien, tiene mucho que enseñarnos, pero sí hemos de aclarar también que no por el hecho de repetir, de memorizar incluso, o de tener nuestras Biblias abiertas en el Salmo 91, ya no vamos a contagiarnos de este virus tan terrible de nuestros días. Cuidemos esa parte. Veamos los salmos como palabra viva de Dios, cuya finalidad es más bien alimentar nuestros ánimos, alimentar nuestra relación con Dios, llevarnos a un mejor acercamiento hacia Él, pudiendo a través de los salmos y de toda la Escritura conocer a ese Dios vivo y verdadero que nos ama y que ha dado a Jesucristo para que Él muriera en la cruz y nos reconciliara con Él. Dejemos hasta aquí algunas consideraciones en lo general de los salmos y de lo que pueden hacer en nuestras vidas. Iremos mencionando en siguientes domingos algunos datos más en relación también a los salmos, algunos datos que nos son bastante útiles para poder entenderlos de mejor manera. Y hoy hablemos de un salmo también en particular. Veamos de manera breve pero muy importante lo que el primer salmo tiene que decirnos. Y en lo personal se me hace bastante interesante cómo comienza toda esta serie de poemas, esta serie de cantos de los judíos, 150 salmos, pero la forma en que comienza con el salmo número 1 es bastante importante y muy interesante de aprender y de aplicar también en nuestras vidas. Comienza entonces este libro de los salmos, el salmo número 1, comienza con un poema que nos lleva a reflexionar en la ley de Dios y la influencia que la palabra de Dios tiene en la vida del ser humano. Este salmo nos describe en sus primeros 2 versículos a 2 tipos de personas. No nos los dice con toda claridad en ambos casos, pero deducimos por lo que dicen esos 2 versículos que habla de 2 tipos de personas. Una que busca la ley de Dios, como le llamaban más comúnmente los judíos, o los que buscan la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, como solemos llamarle de manera más habitual en el tiempo presente. Entonces, una de esas personas es caracterizada por ser aquella que busca constantemente la palabra de Dios, que medita en ella, se deleita en buscarla, en meditar, en aprender a la luz de la palabra de Dios. El otro tipo de personas, desde luego, es todo lo contrario. Aquellas personas que menosprecian, aquellas personas que ignoran, que tratan de mantenerse lejos de lo que es la palabra de Dios. No tienen tanto acercamiento con ella, la ven con indiferencia. 2 tipos de personas plantea entonces el Salmo número 1. Personas que buscan la palabra de Dios, que procuran entenderla, meditan con seriedad, con asiduidad en ella, pero personas también que, todo lo contrario, la ignoran por completo en sus vidas e incluso la menosprecian. Hoy ya no es tan común, pero años atrás, siglos atrás, incluso este segundo grupo de personas que la ignoran en sus vidas, llegaban muchas de ellas incluso al grado de levantarse en contra
de la palabra de Dios buscando destruirla. La perseguían y buscaban a toda costa que la Biblia fuese destruida. La quemaban, la escondían, mataban a quienes la leían o la compartían con otras personas, donde llegan al grado extremo no solamente de ignorarla, de menospreciarla, sino incluso ese segundo grupo de personas tiene que ver con aquellas que en un grado extremo incluso atentan contra la palabra de Dios. Dos tipos de personas entonces descritas en ese salmo: los que buscan la palabra de Dios y los que están en contra de ella. Esto desde luego trae repercusiones a la vida. Pero pensando sobre todo en los que da énfasis a este salmo, aquellos que buscan la palabra de Dios, aquellos que se deleitan en ella, llama mi atención las palabras del pastor Juan Manuel Vaz, refiriéndose a esos que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. El pastor Juan Manuel Vaz, entre otras de sus frases, dice lo siguiente: para el creyente, la Biblia es un deleite que no lee rápidamente para cumplir con una práctica religiosa, sino que atesora, reflexiona y medita con esmero y entusiasmo. Para el que en verdad ha creído en Jesucristo como su Salvador, para aquel que por la gracia de Dios ahora es hijo de Él, ir a la palabra de Dios se vuelve un deleite, algo que procura hacer con responsabilidad, algo que hace de manera constante y lo hace con sumo entusiasmo. No se vuelve una carga, no se vuelve una obligación que hay que cumplir, no se vuelve el llenar un requisito religioso, sino aquel que busca en verdad la palabra de Dios, se deleita en ella y lo hace con buen ánimo y con bastante frecuencia. La Biblia, la palabra de Dios o la ley, como se describe allá en el Salmo número 1, la Biblia, si está presente en la vida del ser humano, tiene algunos resultados, tiene algunas aportaciones, tiene consecuencias de estar presente en la vida de las personas. Versículo 3 nos va a hablar de algunos de los beneficios que recibe la persona que se mantiene buscando constantemente la palabra de Dios. Veamos cuáles son estas aportaciones, estos beneficios que recibe aquella persona que busca la palabra de Dios. En primer lugar, dice el versículo 3 que la persona que se mantiene constantemente en la palabra de Dios, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hemos visto, si no todos, quizás la mayoría, hemos visto que un árbol junto a un río permanece verde. Siempre tiene vida. Aquella persona que busca constantemente la palabra de Dios, que medita en ella, que la vive, que reflexiona, que la ha hecho parte de su vida, es una persona que realmente vive y vive en abundancia, como dijera el Señor Jesús. Mantenernos entonces constantemente escudriñando la Escritura, el que ella tenga presencia en nosotros, cuando la meditamos, cuando reflexionamos en ella, pero también cuando la vivimos, cuando la aplicamos, cuando la hacemos real en nuestras vidas, es lo que nos da la bendición de tener verdadera vida. Otra segunda característica que nos menciona este versículo de lo que hace la Biblia en el ser humano es que lo capacita para dar fruto. Continúa el versículo 3 diciendo que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Hay muchos árboles que dan fruto, pero no todos ellos realmente dan fruto. Encontramos que hay árboles que pasan años y no dan fruto, o algunos que suelen dar fruto, pero no de la mejor calidad.
algo pasa con ellos. Quizás alguna plaga, quizás no están en el terreno idóneo también, no están en el clima adecuado, o quizás falta algún nutriente también, algún abono en la tierra donde se encuentran, de tal manera que o no dan fruto, o dan fruto, pero no lo que pudieran o deberían de dar, lo que se espera de ellos. Pero la persona que vive constantemente escudriñando la palabra de Dios, que vive haciéndola suya y aplicándola en toda circunstancia de su vida, dice el Salmo número 1, que recibe la capacidad de poder dar fruto y dar fruto a su tiempo. Nadie puede dar fruto si no se mantiene constantemente en la palabra y aplicándola también a su vida. Y una tercera característica que recibe la persona que tiene presente la palabra de Dios en su diario caminar es que recibe guía para poder obtener buenos resultados al actuar. Concluye el versículo 3 diciendo que la persona que busca la palabra de Dios, que medita en ella de día y de noche, quien la vive, dice que todo lo que hace prosperará. Aquel que busca la palabra de Dios, aquel que se relaciona con Dios a través de la Escritura, aquel que va conociendo a ese Dios, comienza a ser una persona que todo lo que hace prospera. Esto no quiere decir que entonces yo voy a decidir libremente lo que yo quiero hacer y todo va a ser prosperado. Pero el que busca la palabra de Dios, el que conoce a Dios a través de ella, el que conoce la voluntad de Dios, el que sabe lo que Dios le está pidiendo hacer y va y lo hace, entonces va a ser prosperado. El que actúa de acuerdo a las normas de Dios, porque las ha aprendido y las está aplicando a su vida, encontrará que siempre será prosperado en todo lo que emprenda. Características que menciona este salmo de lo que recibe aquella persona que tiene presente a la palabra de Dios cada día de su vida. Así como hay personas que tienen presente la palabra de Dios en su diario vivir, también hemos dicho el segundo tipo de personas, aquellas que la ignoran, aquellos que la menosprecian, incluso aquellos que atentan contra la palabra de Dios. La ausencia de la palabra de Dios en la vida del ser humano también tiene consecuencias. Y el versículo 4 de este salmo nos habla de cuál es la consecuencia o las consecuencias que tiene aquella persona que ignora la palabra de Dios. Dice el versículo 4, dice, no así los malos. Entiéndase aquí por malos precisamente aquellos que ignoran la palabra de Dios, que no prestan atención a ella, que la menosprecian. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es todo lo contrario a aquellos que buscan la palabra de Dios. Los que la ignoran, dice, son como tamo, son como la basurilla que se lleva el viento. De esta idea, entonces, podemos encontrar dos enseñanzas. No puedo decir que sean las únicas, pero cuando menos sí podemos deducir dos enseñanzas importantes de las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Aquel que vive ajeno a la Escritura, por un lado, es una persona bastante indecisa. Es como el tamo. El tamo no puede decidir, va para donde el viento lo lleve. No puede actuar por iniciativa propia. Así es la persona que no ama la palabra de Dios y que no vive las enseñanzas de ella. Por otro lado, una segunda idea relacionada con esta primera, una persona que ignora la palabra de Dios es una persona que se le puede manipular con bastante facilidad. Así como el tamo, así como la basurilla.
es llevada por el viento. Aquel que ignora la palabra de Dios, aquel que la menosprecia, puede ser llevado de aquí para allá con tanta facilidad. Y cualquier idea, cualquier práctica, cualquier costumbre, lo arrastra con tanta facilidad. Y hoy puede ir en una dirección y al rato le dicen otra cosa y va con otra idea y no puede tener firmeza. Es fácilmente manipulado y llevado de un lado a otro. Así suele ser la persona que en su vida ignora la palabra de Dios. Quizá no la ignores por completo. De vez en cuando la lees, pero no has llegado realmente, como menciona este salmo en los primeros versículos, a meditar en ella de día y de noche. Cuando es poca tu preocupación de ir a la Biblia, el resultado es que el carácter se vuelve bastante indeciso y altamente manipulable. ¿Quieres ser una persona realmente firme, decidida, que puede ser estable y no tan fácil llevado para donde sea, en conceptos, en ideas, que puede tener con claridad lo que realmente agrada a Dios y lo que es conveniente para la vida de acuerdo a los principios de Dios? Necesitamos dedicar tiempo a la palabra para escudriñarla, para aprender de ella. Entonces, el que la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas tiene resultados positivos en nuestra vida. Ignorar, descuidar la palabra de Dios también tiene consecuencias en sentido negativo para aquel que vive ignorando la palabra de Dios. Y finalmente, también encontramos en este salmo que la palabra de Dios tiene una influencia tremenda. El alcance de la influencia que ella tiene en la vida de quien la busca, o incluso en la vida de quien no la busca, es admirable lo que puede influir. Versículos 5 y 6 con los que concluye este salmo. Dice que los malos no prevalecen. Incluso habla de un juicio. Dice, no se levantarán los malos en el juicio. No podrán mantenerse integrados los malos junto con los justos. Y la última frase de este salmo dice que la senda de los malos, la senda de aquellos que ignoran la palabra de Dios y sus enseñanzas, dice, el caminar de ellos perecerá. Entonces, la palabra de Dios que esté presente en nuestras vidas o que esté ausente tiene una gran influencia en el presente, pero también tiene una gran influencia para la eternidad. Aquel que sigue los principios de Dios puede tener tanta seguridad que incluso aun cuando sea acusado y sea llevado a un juicio, dice, no hay problema, porque si ha buscado la palabra de Dios, si ha meditado en ella y se le ha vivido día tras día, dice, él sí se puede levantar en el juicio, porque no hay nada que le puedan acusar. Intentarán a través de mentiras, de falsedades, de calumnias, intentarán acusar, pero no lograrán sostener la acusación. Porque la persona que ama y vive la palabra de Dios, Dios mismo la lleva para poder ponerse de pie en el día del juicio. Y esto tiene que ver con situaciones aún de esta vida, pero sobre todo tiene que ver también con la eternidad. De tal manera que la palabra de Dios, vivirla, no solamente es lo que hace con nosotros hoy día, sino es hacia dónde nos encamina para la eternidad. Así que seguir la palabra de Dios, amarla, buscarla, vivirla, que se vuelva nuestro principal tesoro en el cual todos los días comenzamos a buscar, trae cosas positivas y además tiene una influencia tal
para nuestra vida en el presente y aún para la eternidad. Ignorarlo también tiene consecuencias e influye para llevarnos a la destrucción. Qué importante entonces la ley de Dios. Qué importante la palabra de Dios, porque nos da beneficios, nos trae bendiciones para el presente, para nuestro diario caminar, pero también nos lleva a una eternidad de la mejor manera para disfrutar de la presencia de Dios. A todo esto, valdría la pena preguntarnos el día de hoy, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? Cuando vemos el conjunto de los 150 salmos, me admira que comienza justamente con una reflexión en la importancia que tiene la palabra de Dios y lo que aporta a la vida del ser humano. Los 150 salmos hay diferentes temáticas, pero dentro de ellos, la gran mayoría, y de alguna u otra manera, muy directa o quizás indirecta, los salmos son una expresión de alabanza a Dios. Además de que eran parte también del culto judío, era parte de la forma de adoración a Dios. Era lo que cantaban también los judíos, como hoy también nosotros cantamos a Dios. Pero se me hace interesante que comienza el libro de los Salmos, primero, con llevar a cada judío y hoy a nosotros a recordar. Lo primero es buscar, amar, vivir la palabra de Dios. Lo que sigue después, la adoración, la alabanza, la oración, la intercesión, la gratitud, todo lo que continúa después, cobra significado, toma verdadero valor cuando se comienza primero con la búsqueda de la palabra de Dios. ¿Realmente deseas adorar a Dios? ¿Realmente vives presentando tu agradecimiento a Dios por lo que Él hace en tu vida? Eso es bueno y es importante. Pero para que todo eso cobre un verdadero valor, para que tome su justa dimensión en nuestra vida, una de las cosas importantes es que cada día tenemos que comenzar por ir a la palabra de Dios. No podemos adorar, no podemos agradecer, no podemos orar de la manera más adecuada en la relación con Dios si primero no le buscamos a través de su palabra. Porque esa palabra, dice en la carta a los Hebreos, esa palabra es la que va a calar hasta lo más profundo de nuestro corazón para redarguirnos de nuestros pecados, para enseñarnos y corregirnos en donde estamos equivocados. Esa palabra es la que nos va a perfeccionar, es la que nos va a guiar a la santificación, de tal manera que todo lo demás que después hagamos realmente sea para la gloria de Dios. Cada que vayas a los salmos, cuando comiences y veas el salmo número 1, recuerda esto. Es importante lo que hay en todos los salmos: palabras de oración, de petición, de gratitud, expresiones de alabanza a Dios. Pero antes de avanzar a todo ello, lo primero, busca la palabra de Dios. Busca conocer a Dios. Medita en ella de día y de noche. Ámala, vive lo que Dios te va mostrando a través de esa palabra. Y entonces todo lo demás que hagas en tu relación con Dios cobrará verdadero sentido. Que Dios guíe tu caminar y te mueva a buscarle cada día. Aparta tiempo, ahí en tu casa, haz siempre un espacio para ir a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que ese salmo y cada uno de esos 150 salmos
sea una palabra importante que te edifique día tras día. Te damos gracias, oh Dios, por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos, dentro de toda ella, los salmos. Esos poemas, esos cantos que inspiran, que animan, que consuelan, que corrigen. Gracias porque ellos fueron la expresión de las vivencias de cada uno de los que lo escribieron en el pasado, pero siguen siendo la expresión de las vivencias de quienes te buscan. Permite que cada uno de estos salmos cobre verdadero sentido en nuestra vida. Pero llévanos a recordar que antes de cualquier otra cosa en nuestra vida, es esencial buscar tu palabra. Que meditemos en ella de día y de noche. Que la amemos y la busquemos con frecuencia, con entusiasmo, para poder conocerte a ti a través de ella. Pero también llévanos a vivirla. Ayúdanos para poder entenderla, pero para poder saber también cómo usarla en nuestro diario caminar. De tal forma que todo lo demás, nuestras oraciones, nuestros cantos, la expresión de nuestro agradecimiento, todo lo que hagamos en nuestra comunión contigo, cobre verdadero sentido cuando hemos comenzado, primero, por buscar tu palabra, cuando hemos comenzado por conocerte a través de ella. Gracias por lo que hoy nos hablas. Sigue guiando, Señor, nuestras vidas y que cada día podamos a través de tu palabra, pero también a través de la oración, mantener esa comunión contigo que nos anima, que nos sostiene en tiempos de adversidad, que nos guía en tiempos de decisión, que nos sustenta en los tiempos de aflicción. Gracias por toda tu palabra, que cada parte de ella siga hablando a nuestro corazón y siga moldeando nuestras vidas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos podido adorarle y hemos podido también interceder por aquellos que están necesitados, aún nosotros mismos por nuestras necesidades, pero también hemos podido escuchar la voz de Dios. Que con todo ello podamos, con renovadas fuerzas, iniciar esta semana, afrontar las circunstancias que nos tocan vivir, confiando en el cuidado y en la gracia de Dios para nuestras vidas. Deseamos que Dios te acompañe, que cada día sea también contigo. Vamos a estar, como lo hemos estado haciendo, orando unos por otros. Si alguna necesidad deseas compartir, adelante, podemos estar orando también por ti, para poder juntos buscar esa comunión con Dios. Que Él sea el que te acompañe en esta semana. Tomemos las precauciones que nos corresponden también por las circunstancias de salud que hoy vivimos. Cuidémonos, cuidemos también de aquellos que nos rodean y que ante todo dependamos del cuidado de Dios para nuestra vida. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque también tú nos hablas. Queremos, Señor, encomendar nuestras vidas a tu cuidado en esta semana que inicia. Ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Y rogamos que seas tú quien cada día nos brinde tu paz, tu dirección, quien nos conforte, nos consuele, pero también quien nos use para poder ser de bendición a otros en medio de las crisis, de las necesidades que cada uno también está afrontando en este tiempo. Ayúdanos a depender siempre de ti y cada día poder vivirlo tomados de tu mano. Ayúdanos también para ser cuidadosos, para ser responsables por nuestra salud y por la salud de aquellos que nos rodean. Que sea también la expresión de nuestro amor a ellos, el procurar su bienestar.
Sigue, Señor, siendo en nuestras vidas. Síguenos hablando. Llévanos a buscar tu palabra cada día para que ella nos lleve a conocerte, a saber tu voluntad para con nosotros y sea útil también bajo la dirección de tu Espíritu para perfeccionarnos para gloria de tu nombre. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una magnífica semana.